Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Hoy veremos los verboides. Y ustedes dirán, Miss, me suena esa palabra, pero verboide no es igual que verbo. Y no, el verboide es una forma verbal que no puede conjugarse. En este caso, vamos a ver cuáles son los verboides. Además de ello, también tienen que saber que un verboide no se puede conjugar porque para ello necesitaría estar acompañado del pronombre personal o de otro verbo adicional que le permita tener sentido dentro de una oración. Veremos. Los verboides se caracterizan porque no tienen tiempo, número ni persona y pueden clasificarse en tres. El infinitivo, cuando terminan en ar, er y también en ir. El gerundio, cuando termina en ando y en endo o yendo. Y el participio, cuando termina en ado, en ido, en to, en so o en cho. ¿Ya? Estas son las terminaciones que pueden llegar a tener los verboides en tres tiempos, o en tres momentos, o en tres características: infinitivo, gerundio o participio. Ahora, ¿el infinitivo qué es? El infinitivo es el verbo en su forma más básica. Por lo tanto, el primer verboide es el verboide infinitivo, que es el verbo en su forma más básica sin conjugar. Lo que quiere decir que son todos aquellos verbos que terminan en ar, en er y en ir. Vamos a ver en esta primera parte. Si vemos aquí al chico, ¿qué está haciendo en la imagen? Muy bien, está ejercitando, ¿verdad? Entonces podemos poner una oración. Hacer ejercicio es bueno para la salud. La palabra hacer es un verboide infinitivo, porque si nos damos cuenta, no está conjugado, ¿verdad?, en ningún tiempo. No decimos hacer en pasado, en presente o en futuro. Es decir, que no tiene tiempo, no tiene número y no tiene persona. Es un verbo infinitivo. En la imagen de al lado nos dice: puedes usar tu teléfono para comprar en línea. El verbo usar y el verbo comprar tampoco están conjugados. Y como terminan en el caso de usar en ar y comprar en ar también, los dos son verboides infinitivos. Recuerden, los verboides infinitivos son verbos en su forma más básica, sin conjugar. De ahí tenemos el verboide gerundio, ¿verdad? El gerundio es una forma invariable del verbo que siempre va a terminar en ando o en yendo, o también podemos reemplazar este yendo por un yendo, dependiendo pues de la palabra. Y se usa para hablar en acciones que están en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? En acciones que se están realizando en este momento y que no han terminado, como es el caso de palabras que terminan en ar, como es el caso del verbo cantar, del verboide cantar, ¿verdad? Si lo queremos transformar a gerundio sería cantando. Por ejemplo, en una oración podríamos decir: estoy cantando. De ahí tenemos los verboides infinitivos o los verbos que terminan en er y en ir. Cuando los reemplazamos a un gerundio, termina siendo comer, comiendo. En este caso, una oración pequeñita sería: estoy comiendo. En esto siempre va a haber un cambio de raíz. En este caso, por ejemplo, decir, diciendo, oír, oyendo. No podemos poner oyendo con i, sino con y de yuca, o también llamada y. Quiere decir que para poder construir un gerundio, siempre tengo que poner primero al verbo ser o estar, más al verboide gerundio, que en este caso es la palabra que ya se le ha aumentado el ando o el yendo, dependiendo del verbo en su forma más básica. Y de ahí tenemos finalmente el participio. El participio, en cambio, es aquel que se reconoce por sus terminaciones ado e ido. En el caso de todas aquellas palabras o acciones que terminen en ar, va a terminar en ado, y aquellas que terminen en er o en ir van a terminar en ido, como es el caso de estudiar. ¿En qué termina? En ar. Como termina en ar, se pondría en el participio estudiado. Asimismo, la acción hablar
se termina en hablado. En los verbos que terminan en er y en ir, como comer, saber, surcir, ¿verdad? Podemos ver que la palabra ido es la terminación en el participio. Por ejemplo, comer, comido, saber, sabido. Y vemos otros ejemplos más abajo. Cantar, terminación en ar, cantado. Barrer, terminación en er, barrido. Y conducir, terminación en ir, conducido. Si se dan cuenta, tanto los verbos que terminan en er como en ir son barrido y conducido. Utilizan, es decir, el participio en ido. En esta subdivisión del verboide, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar la conjugación del verbo haber más el verboide en participio. Por ejemplo, la oración dice, Carlos ha dicho. Romina y Juan han bailado. Esta palabra dicho es otra de las conjugaciones que podemos encontrar en otros verbos. Y eso lo vamos a ver o a reforzar el día de mañana en nuestra clase por Zoom. Esto es todo, mis chicos. Les mando un beso enorme para que puedan practicar en casa con la tareita que les voy a dejar para estar súper pilas para el día de mañana. ¡Nos vemos!